Ok, seguimos entonces. En este gráfico decíamos, este gráfico que tiene una relación de la aceleración, cómo afecta la longitud de L3, la longitud de L3, eh, la aceleración. Miren aquí. La aceleración, aquí eso ese es el valor del gráfico de aceleraciones. A medida que pasa aquí, aquí abajo es la razón del tiempo del acoplador con L2. Mientras mayor es el acoplador, menor es la aceleración. Mire, mientras mayor es L3 arriba, mientras mayor es el factor, pongo el L3 más grande, menor es la aceleración. Mientras menor es, mire, la aceleración alta acá, bastante alta, y si aumenta el L3, por lo tanto aumenta este factor hacia la derecha, entonces disminuye la aceleración. Eh, Cuando esto es cero, mira la aceleración aquí es cero, esta es la más bajita. Cuando L3 es cero, en este caso aquí está la relación de L1 con L2, L1 con L2. Ahí. Bueno, la cuestión es que en este caso ese gráfico muestra cómo afecta la longitud L3. Entonces, fíjense una cosa, vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Hay una figura aquí abajo, aquí, esta figura, se trabaja con esta figura. Este es un mecanismo descentrado de biela, manivela corredera descentrado. En ese caso, lo que se va a mostrar es cómo se calculan los elementos. En el objetivo en este caso es calcular la longitud de los eslabones. Fíjense aquí, la figura 5.5a se observa que A, C y C2 no son colineales. Por consiguiente, la carrera de un mecanismo de manivela corredera con un descentrado siempre es mayor que el doble de la longitud de la manivela. Es importante. Allí arriba, en el anterior, en el centrado, la corredera, o sea, el recorrido de la manivela, de la corredera, es igual a 2 veces la manivela. Aquí es mayor, ¿sí? Aquí es mayor. Entonces, en la figura 5.5a se dice que L1 es menor que L3 y es menor que la relación, o sea, que diferencia L3, L2. En este caso, a ver. Ok, vamos a seguir acá. Entonces, en la figura 5a se muestran las posiciones límites del eslabón deslizante que se analizaron en el capítulo 4. Por eso, recuerden eso. El diseño de un mecanismo de manivela corredera requiere el cálculo del descentrado. O sea, aparte de los eslabones, hay que calcular el descentrado. La longitud de los dos eslabones, L2 y L3. En este caso, hay que calcular el L1 que es descentrado, el 2 y el L3 que son los eslabones, el L3 es el conector y el L2 es la manivela, para obtener una carrera deseada, que es la posición. Entonces, fíjense, para obtener la carrera deseada y aquí abajo esto, y el ángulo de desequilibrio beta, recuerden, el ángulo de desequilibrio, el procedimiento gráfico de síntesis de un mecanismo de manivela es el siguiente. O sea, ¿cómo nosotros vamos a obtener en la suma, o sea, las dimensiones? Este es el procedimiento para un mecanismo manivela corredera descentrado. Primero, localizar el eje de la unión de pernos sobre el eslabón deslizante. Esta unión se identifica como el punto C. Ok, miren aquí. Usted tiene la carrera, ¿sí? Tiene la carrera. Aquí. Posición máxima menos mínima. Usted busca entonces, dibuja. En cualquier parte de eso, aquí ese punto C. Esa es la unión del conector L3 con el eslabón de la corredera, ¿correcto? ¿Sí? Segundo paso. Dibujar las posiciones extremas del eslabón deslizante separadas por la carrera. O sea, usted sabe,
que el mecanismo, cuando va a posición máxima, posición mínima, pone sus puntos ahí. Fíjate, ese punto de la posición mínima se llama C1 y C2 a la posición máxima. Entonces, esa es la carrera que está ahí. Entre los dos puntos máximo y mínimo está la carrera de la corredera, del eslabón de la corredera. Lo que usted quiere que recorra el mecanismo según lo que se requiere. Construir en una de las posiciones extremas una línea M cualquiera que pase por la unión del perno del eslabón deslizante. Esa línea inclinada a un ángulo θm, un ángulo θp inclinada, no es horizontal, inclinada. Este punto se identifica con el punto C1. O sea, míralo aquí. C1 es uno de los puntos de la posición máxima. Entonces, usted coge ese punto y tiene una línea recta, inclinada, con cualquier ángulo. Esa línea se llama línea M, mírala acá, línea M, mírala aquí. Pasa por ahí, para ese punto todavía no existe para nosotros, simplemente hizo por ahí. O si usted quiere también, está bien, deje que sea su punto, su pivote, punto A, hacia allá. No tiene ni siquiera que haberlo dibujado primero, allá. Fíjese que ese ángulo tiene un ángulo θm con la horizontal. O sea, esa línea M tiene un ángulo θm con la horizontal, la conocerá bien. Lo mismo hace de este punto, otra posición máxima. Una línea también inclinada que tenga un ángulo con respecto a la línea M. Esa es la línea N y la línea M. Entonces, una línea también inclinada que tenga un ángulo con esa línea. Ese ángulo que está ahí entre las dos es el ángulo de desequilibrio. ¿Qué ahorita? El ángulo de desequilibrio que hablábamos ahorita, el ángulo beta. O sea, el ángulo entre la línea M y N durante que se construye durante el desarrollo de ese método para calcular las dimensiones, eso es el ángulo de desequilibrio beta. Ahí está. Correcto. Ahí está. Ahora, donde chocan esas dos líneas, entonces el punto pivote, el punto que va a pivotar el radio o la manivela. Ahí. Observa ahí. La línea para allá, la línea para acá, es el ángulo de desequilibrio y ahí va. Ahí. Entonces, donde se unen estas dos líneas, porque las dos son inclinadas, una más que otra, entonces ahí está el ángulo, ahí donde chocan esas dos líneas, donde se cruzan, está el pivote de la manivela, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Calcular L1, L3, L2. Pues fíjense una cosa, aquí ya L1 queda completamente definida, pero hay que entonces medirla con una regla. Esto es gráfico, Ya tengo ese punto, la distancia que hay entre el eje de la corredera y el punto A, que es el punto pivote, entonces ya tiene a L1. ¿Sí o sí? Correcto. Entonces ya tenemos uno de los elementos, uno de los lo que queremos conseguir. Ok. Vamos a ver. Dice aquí. En la construcción de las posiciones límites se observa que la longitud C entre C1 y D es 2L2. C1 y D. Mira de aquí. C1 y D. Eso es igual, según dice aquí, 2L2. Y de aquí a aquí, igual a 2L2. Habría que chequearlo eso matemáticamente, o sea, ¿cómo está eso? O sea, fíjese una cosa, miren acá. Vamos a creerlo así, mira, tanto, sin explicarlo mucho. 2L2. ¿Sí? Eso se puede, obviamente, observar ahí, en lo gráfico. Eso es otra cosa. Ok, seguimos. Úsame que todo acá. Entonces, dice, observe que el arco C2D tiene su centro en el punto A. El arco C2D tiene su centro en el punto A. Como ambas líneas M y N, vamos a ver. El arco C2D, pero aquí ese arco, tiene su centro en el punto A, acá arriba. Míralo ahí. Ese arco de ahí, tiene su centro aquí en el punto A arriba. Entonces, dice, y son radios del mismo arco. Son radios del mismo arco. El radio AC2,
AC2, vamos a poner donde está, AC2, el radio que iría ahí, un radio que iría ahí, vea, ese radio que iría ahí. A ver si yo puedo, tengo la prueba de graficar, no, se me olvidó. Como eso yo creo que, ok. Ahí habría un radio AC2 igual, entonces este sería el radio AD. Ese arco C2 es el arco de ese mismo radio con aquí, y ese sería el punto A, ese es el punto A de la manivela, correcto. Dice, al igual que las longitudes, no sé, entonces AC2, 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 AC2 es igual a la longitud de AC1, 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 míralo aquí, más C1D, ¿sí? Aquí. Ok, AC2. AC2, y aquí es igual a la longitud de AC1, sí, es el mismo radio, obviamente, más C1D. De manera que C1D, despegando de ahí, es igual a AC2 menos AC1. C1D es igual a AC2 menos AC1. Sustituyendo y regrupándolo de aquí en ese caso, recuerden que C1D es igual a 2L2, ¿verdad? Aquí. Si sustituyen aquí, va a quedar que L2 es igual a 1 medio de AC2 menos AC1. Eso. En la construcción de las posiciones límite también se observa que AC1 es igual a L3 menos L2. AC1 es igual a L3 menos L2. ¿Dónde fue que lo vio esto? Aquí AC1 es igual, mire, a L3 menos L2, míralo aquí, míralo aquí, es un arco, eso es AC1 es un radio, y aquí este caso, que es L3 menos L2, también es el mismo arco, y son iguales, o sea, es el radio del mismo arco, son iguales. Sí, aquí, AC1 es igual a L2 menos L3. De manera que L3 es igual a AC1 más L2. Sí. Y como ya tenemos AC1, tenemos a L2, como tenemos a L2 y tenemos AC1, entonces ya tenemos a L3. Sí, sí. El objetivo es determinar L1 que ya lo determinamos, L2 que ya lo determinamos, y en este caso L3 que lo determinamos. Entonces ahí está definido en las dimensiones de ese mecanismo. Las dimensiones de los elementos mecanismos, que son el tamaño de las barras, ¿sí? De los eslabones. También aquí, ya en este caso, este cálculo desde el punto de vista geométrico se pueden hacer a través de esto. Esto es un poco más difícil, vamos a hacer simplemente para utilizarla. Recuerden que ustedes como tarea van a tener diseñar mecanismos, el que ustedes quieran, o le pongo yo uno. De manera que tiene que ver con tener todo esto, cómo calcularlo. Yo pienso que yo debiera decírselo, porque debe hacer pues los requisitos, porque si no hacen el que está ahí, creo que voy a tener que hacer eso. Entonces aquí, diseño de mecanismo de manivela balancín. Ya, es un mecanismo de 4 barras. Manivela balancín. Usted quiere diseñar, por ejemplo, yo quiero que usted me diseñe a mí un mecanismo que me limpie los lentes. Yo que sucio mucho los lentes. Un mecanismo que cuando yo lo extraque de ahí, me limpie los lentes. Fíjense que los lentes míos tienen un tamaño dado y usted tiene que verificar que ese balancín va a girar entre 2 puntos, un ángulo que me va a limpiar suficientemente los lentes para que yo pueda seguir viendo. Entonces eso es más o menos lo que veía aquí. Se dice, eso es gráfico y se va a seguir el mismo criterio. Dice, ubicar el pivote del balancín aquí. Aquí está en la figura 5.6b. Dice, primero acá, el diseño de un mecanismo de manivela balancín implica la definición de las longitudes adecuadas de los 4 eslabones. En este caso, como es un mecanismo de 4 eslabones,
los cuatro, para obtener el ángulo de desplazamiento deseado de la delta 4. El 6 de un mecanismo de manivela, bueno, ¿qué hay? Y el ángulo de desequilibrio beta. El ángulo de desequilibrio beta. El procedimiento gráfico de la síntesis de un mecanismo de manivela balancín es el siguiente. Ubicar el pivote del balancín, aquí. Ustedes en mi lente tienen que buscar el punto donde van a afincar, ese eslabón que va a ser el balancín para que me limpie los lentes. Elegir una longitud posible L4 cualquiera del balancín. Ok, cualquiera. Es el L4, no va a ser cualquiera, depende de lo que usted quiera limpiar. Yo estoy hablando de unos lentes, pero tú puedes decir, bueno, tengo un auto, un carro, que le voy a limpiar. O en mi casa tengo una ventana que le voy a limpiar automáticamente, un motorcito, y ustedes hacen ese movimiento sin tener que levantarse ya. Bueno, por la razón que sea. Bueno, entonces ustedes determinan qué altura de la ventana y qué arco le van a dar. ¿Ya? Entonces eligen ese cosa. Ese va elegido según lo que se requiera. Dibujar las posiciones del balancín separadas por el ángulo de desplazamiento. O sea, como ustedes saben el área que van a limpiar, entonces van a determinar un ángulo donde suficientemente grande que limpie según el área adecuada. Entonces sería delta 4, un ángulo, en este caso desplazamiento angular máximo. En una de las posiciones extremas, construir una línea M cualquiera a través del extremo del balancín, inclinada, un ángulo θm. Este punto identifica como C2, acá. Tenemos las dos, ya sabemos que es el arco que vamos a limpiar. Tenemos el punto Z, límites C1 y C2. Bueno, a partir del C1, del C2 cualquiera, puede ser cualquiera, pero vamos a decir en este caso el C1, es una posición límite. Tirar una línea acá. Que dice, de una posición extrema, construir una línea M cualquiera a través del extremo del balancín, inclinada en un ángulo θm. Acá, friquitín, ángulo θm. θm con respecto aquí, con respecto a la horizontal, obviamente. ¿Ya? Eso estaría ahí, θm. Entonces, en la otra posición, que es este también, tirar, entonces, otra línea, en este caso, inclinada también, y donde toquen va a ser el cosa. Ahora, fíjense que aquí hay un ángulo beta, y sabemos que el ángulo beta es el ángulo que hay entre las dos líneas. Si usted tiene un ángulo beta ya definido, y por la característica del mecanismo, y ya sabemos que cuál ángulo beta es el óptimo para poner ahí, uno puede diseñar el ángulo beta, y entonces trae su línea hacia allá, y donde toque esa línea se toque, entonces trae, ahí el balance, ahí está la manivela, el punto pivote de la manivela. ¿Correcto? Igual que la otra vez. Sí. Fíjense que si ese punto estuviera colineal con el punto D, entonces el Q sería igual a 1, o sea, el recorrido hacia C y hacia C' serían, en ambos lados serían de el mismo tiempo, ¿correcto? Bien. Entonces, dice, al construir la posición del límite se observa que las longitudes entre C1 y C2, C1 y E. Aquí ese E no se encuentra tan fácil. Entre C1 yo lo encontré, igual a 2L2. A ver, me acuerdo ahora no fue que lo porque en este caso, observa que el arco C2E, ok. Mire, L2, E2 debe ser aquí. Ahí. Ellos no lo ponen ahí, pero va a ser aquí. Ahí. Me di cuenta aquí. Entonces, fíjese que, míralo aquí, que dice, observe que la longitud entre C1 y E, que está por aquí abajo, igual a 2L2, acá. Ahí estaría E. Sí. Entonces, mire, 2L2, como es un arco, entonces ese sería el radio, sería el radio del mismo arco, igual que el radio aquí, el punto va a C1 a E, ahí. Entonces ahí sería E, en ese punto que está aquí, ahí, rodandito ahí. Y colineal
con AC1, colineal con AC1. Ahí te sería el punto E. Entonces igual a 2L2. Observe que este arco C2E, el arco C2E, C2E tiene su centro en A aquí. Como ambas líneas M y N son arcos del mismo radio, el radio AC2 a C2, AC2 es igual a la longitud de AC1 más 2L2 aquí arriba, ¿verdad que sí? Así que va a decir, más AC1, dice, observa que este arco C2 tiene el centro en A, como ambas líneas M y N son arcos del mismo radio, el radio AC2 es igual a las longitudes AC1 más C1E. AC1 más C1E, obviamente que sí. De ahí que C1E es igual acá a AC2 menos AC1. Al sustituir y reagrupar, da que L2, miren aquí, C1E es igual a 2L2. Cuando se sustituye aquí y después va L2, va a quedar que L2, uno de los lados, o sea, en ese caso va a ser la manivela, es igual a 1/2 de AC2 menos AC1. A partir de la construcción de la posición de límite, se observa que AC1, ¿dónde está AC1? Aquí AC1 es igual a L3 menos L2. ¿Dónde está eso? Aquí. Míralo aquí. L3 menos L2, AC1 igual a L3 menos 2 igual que ahorita. De manera que ya tenemos, si despejamos a L3 de ahí, ya tenemos entonces, porque ya tenemos AC1 por acá, por ahí arriba. Entonces ya tenemos a L3. Ahí están los tres. Entonces, ¿cuáles eran los cuatro? Bueno, tenemos el L4. Recuerden que L4 lo pusimos porque ese es el que define el área que se va a limpiar, a asear, lo que fuera. ¿Ya? Entonces tenemos a L2 y a L3 en este caso. ¿Sí? Bueno. Ok. Dice, una medida adicional de la calidad de un mecanismo es la de 4 barras, es el ángulo de transmisión, Y, que es el ángulo entre el acoplador y el balancín, como en la figura, en la figura 5.6c, aquí. Bueno, yo lo voy a dejar aquí a ustedes, hay otros tipos de mecanismos que se diseñan ahí, entonces lo voy a dejar que ustedes ya sigan por ese camino, ¿correcto? Mira, este es muy interesante, Lo voy a dejar aquí mientras tanto aquí para que ustedes observen, estudien ese, muy bonito ese. Correcto. Vamos a dejar hasta aquí, espero que de bien. Y fíjense que yo lo puse en tres videos porque los primeros dos no lo puse a grabar bien. Vamos a ponerlo uno detrás del otro. Correcto. Ustedes saben.